En la reunión de hoy cerraremos, bien digo, la capacitación en relación a los componentes curriculares del cuaderno, que es la arquitectura del cuaderno, que es la matriz curricular, el módulo o el desarrollo modular y una experiencia de aprendizaje. Lo vamos a tratar de hacer lo más didáctico en términos de dar ejemplos, tanto lo conceptual como lo funcional. Conceptual de qué significa y de qué se trata, y funcional, ¿para qué sirve? Cerraremos el tema de los grupos o trabajo en equipo. Ya también voy a tocar ese tema porque es muy importante, porque después van a tener una fase asincrónica y de autonomía para poder generar los productos en el marco de este proyecto. Entregaremos el protocolo o pauta de trabajo, que ya se los envié hoy día, pero ahora lo vamos a revisar en conjunto porque pueden haber algunas interrogantes. Y obviamente visualizaremos en los plazos o las etapas que estamos quemando, voy a decir, en este proyecto para terminar en este año lectivo con este cuaderno. En una mirada, profesores, desde lo general a lo particular, la matriz entrega una vista panorámica del programa o fortalecimiento que propone este cuaderno, o sea, sus sillares o parámetros técnico-pedagógicos que son necesarios. Allí tenemos el nombre del programa, la progresión temporal de los componentes a través de numerales, módulos, horas, OAS, indicadores, habilidades, enfoques didácticos o metodológicos. A nivel de matriz curricular se puede entender la organización de estos objetivos de aprendizaje y las oportunidades de acompañamiento. Se aprecia la intención o perfil de competencia que busca el proyecto, asimismo su pertinencia y viabilidad. A nivel de módulo, los componentes pedagógicos, bien digo, o curriculares del OA se interpretan en un ambiente didáctico. Por ello, allí en el nivel del módulo hablamos de análisis didáctico, dando espacio al marco teórico, al enfoque de competencia, a las metodologías, las actividades genéricas, los indicadores o desempeños y las técnicas o estrategias de evaluación. Y a nivel de la experiencia de aprendizaje, que tradicionalmente hablamos como clase o experiencia de aula, ¿ya? Acá en este proyecto lo estamos denominando solamente experiencia o instancia de aprendizaje. Bueno, aquí hablamos del medio o la instancia con los recursos de tiempo y estímulos planificados para el desarrollo de las capacidades formativas de nuestros alumnos. Se organiza en dos fichas pedagógicas, ¿ya? La ficha número 1 presenta las variables pedagógicas con los momentos de aprendizaje, las preguntas guías y los indicadores de evaluación o de acompañamiento. La segunda ficha detalla la estrategia y la instrumentalización de la evaluación y la retroalimentación. La experiencia de aprendizaje es el instrumento que detalla y hace funcional la vinculación del alumno con el desafío de aprendizaje. Entonces, colega, esos son los tres pilares de este proyecto. El medio o manera de operativizar esta alineación o progresión pedagógica son los indicadores. De allí que nosotros no perdemos de vista los indicadores para cada objetivo de aprendizaje. Para el éxito de la innovación pedagógica de este proyecto, Cuaderno de Orientación Educacional Atacama 2021, los participantes, o sea, todos nosotros, debemos leer o consultar todos los recursos explicitados en este proyecto. El proyecto mantiene un grupo de WhatsApp para notificaciones formales, puntuales y funcionales. Esos son detalles importantes. Bueno, en esta figura, colegas, lo único que pretende esta figura es mostrarle un OA que está en el marco teórico de este proyecto y cómo este OA, a través de sus indicadores, tiene que ir acompañando la arquitectura de este cuaderno o proyecto, que es la matriz curricular, el desarrollo modular y la experiencia de aprendizaje. Esta es una función operativa, diacrónica, curricular, del objetivo de aprendizaje con sus indicadores. Entonces, esta es como la estructura conceptual y funcional que tenemos que cuidar para que todo quede equilibrado, alineado y sea pedagógicamente funcional. El primer paso es la conformación de equipos. Eso significa haber respondido el link informativo y de conformación de equipos. Esta información permite validar y ajustar los equipos y notificar.
Muy bien, habíamos visto la parte 1 del protocolo. Ahora veamos la parte 2, dice lectura y visionado de recursos, leer los documentos de apoyo, guías, anexos, libro Padre Rico, Padre Pobre y visionado de los videos de respaldo. ¿A qué se refiere esto? Que en el curso del tiempo de este año yo le he estado enviándolos a sus correos directos de, de adhesión a este proyecto. Le he enviado, le envié la guía general, anexo 1, y después le envié el anexo 2 con el ejemplo de una experiencia de aprendizaje, y hoy día le envié el anexo 3. Además, tienen la versión virtual del libro y tienen los videos de las reuniones que hemos desarrollado. Entonces, hay suficiente insumo de consulta técnica que están disponibles para todos los integrantes de este proyecto. Yo me ingresé para inscribirme en algún equipo, pero como no conozco a nadie, estoy súper perdida con eso en cuanto a la afinidad, ¿me entiendes? No sé cómo podría hacerlo ahí. O yo tengo que elegir al azar con quién conformarme, ¿me puede guiar un poquito? Ok, mire, la idea es que usted tenga consentimiento con las personas, o sea, se pongan de acuerdo para armar el equipo, y una persona solamente se inscribe ella junto con su equipo en la aplicación. Lo importante es que tenga la aplicación está abierta. Entonces, lo que tiene que hacer usted, si está en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Solicitar la base de datos. O lo otro, escribir al correo que tenemos de respaldo, que tenemos un correo que se llama atacamadidáctica@gmail.com, y ahí solicita los datos de los equipos, de las personas que no tienen equipo, ¿ya? Entonces ahí usted va a recibir el correo y va a recibir el WhatsApp de cada persona, y ahí usted se pone de acuerdo para resolver el tema de la afinidad, ¿ya? Entonces, ya hemos visto los dos primeros pasos de este protocolo. Vamos a ver el tercer paso, que es el más importante, porque en el tercer paso ya habrían estado constituidos todos los equipos. Habiendo sido notificada la conformación final de cada equipo debe planificar y ejecutar una reunión autónoma de inicio. O sea, allí los que consensuaron el equipo, hasta 5 personas, no más que eso, establecen una fecha y un mecanismo para su primera reunión. En esa primera reunión el equipo debe consensuar la conceptualización marco para el cuaderno de orientación, a partir de los insumos, recursos, y así poder elaborar técnicamente a lo menos un objetivo de aprendizaje que sea original, de autoría del equipo. Teniendo un OA consensuado y validado, el equipo puede iniciar el desarrollo curricular, completar los 3 instrumentos del cuaderno. En esta reunión deben planificar los próximos encuentros y formatos y fechas. Entonces, una vez constituidos los equipos, es muy importante que el equipo se organice y pueda establecer su primera reunión, ¿ya? En esta primera reunión, además de hacer el objetivo de aprendizaje para su proyecto, tienen que hacer también los indicadores. El equipo debe elaborar consensuadamente los indicadores del objetivo de aprendizaje, siguiendo la arquitectura y la nomenclatura explicitada en las reuniones y recursos del proyecto, ¿ya? A cada equipo se le notificará además un asesor de apoyo técnico, pedagógico y logístico. O sea, cada equipo va a tener un referente para poder atender dudas, consultas, y poder después, a partir de esa persona, poder yo apoyar en lo puntual. El apoyo o esta persona que va a trabajar apoyando a su equipo debe conocer la planificación del equipo y las instancias y necesidades para articular las demandas de la coordinación con Mineduc, ¿ya? Otro rol del asesor de equipo es observar que los indicadores de cada equipo sean diferenciales y se comporten diacrónicamente en la matriz curricular. Eso es muy importante, porque eso es ya el contenido y la coherencia técnica del proyecto, del cuaderno. Cada equipo va a desarrollar un módulo, y ese módulo tiene que tener un comportamiento pedagógico, diacrónico y diferencial en la matriz. ¿A qué se refiere eso? Que los equipos no deberían trabajar con el mismo OA, sino perdería un poco la amplitud, ¿ya? Punto 6. Visión diacrónica y alineación.
Teniendo el objetivo de aprendizaje, el equipo debe reflexionar, consensuar o validar la alineación vertical y horizontal entre el objetivo y los indicadores. Estas técnicas yo se las enseñé en las reuniones anteriores y también están en los documentos de respaldo que han estado recibiendo. Y si hay duda, directamente con su coordinador para poder resolverlo. También la alineación del objetivo de aprendizaje y sus indicadores con los 4 componentes curriculares. O sea, la matriz curricular, el módulo y la experiencia de aprendizaje, que finalmente son 2 fichas, ¿ya? Entonces también tiene que haber una alineación en todo sentido. Como el cuaderno de orientación es una ampliación de la cobertura curricular para la asignatura de orientación, el equipo puede agregar esta fundamentación en el campo de observaciones de alineación en la ficha pedagógica número 1 en la experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, este protocolo le va a servir a todos los equipos para ir viendo cómo van en esta evolución hasta llegar a terminar su propuesta de trabajo. Si se han dado cuenta, van a trabajar solamente con un OA, pero ese OA es propio de su equipo, es original, es diferencial y se comporta diacrónicamente en la matriz. Eso es súper importante. De tal manera que el proyecto en sí, como cuaderno de orientación, tenga una evolución pedagógica, ¿ya? Veamos entonces el desarrollo curricular. Si el equipo tiene el objetivo, tiene los indicadores, ahora entra a hacer el desarrollo curricular. ¿Qué significa eso? El equipo debe consignar su objetivo de aprendizaje y sus indicadores en la matriz curricular y trabajar en paralelamente con ese OA y en retroalimentación con el módulo que tiene que desprenderse del OA y las experiencias de aprendizaje que tienen que desprenderse del OA. Esto le va a permitir completar todos los campos de cada formato, de la matriz, del módulo y de la experiencia de aprendizaje. Para la propuesta de aprendizaje, el equipo debe tener y tiene la libertad de elaborar guías y gestionar recursos e insumos que definan en favor del logro de aprendizaje asociado al objetivo. Entonces, el equipo aquí va a decir, para este OA yo necesito esto otro elemento, voy a hacer una guía, voy a usar este video, voy a tomar estas páginas del libro, ¿ya? O voy a usar un blog o un video referencial que es muy educativo, que está muy asociado a los contenidos o a la demarcación teórica de este proyecto, que es la educación financiera. Bueno, lo otro que puede suceder, por eso lo puse acá, que el objetivo puede experimentar algunos ajustes consensuados durante el desarrollo curricular. ¿Qué significa eso? Que una vez consensuado el objetivo, para ver después la implementación y la viabilidad, los recursos, las condiciones, la didáctica, la evaluación, pueden descubrir a través de los indicadores que hay situaciones que van a tener que ajustar. Por lo tanto, el OA podría evolucionar en cierta medida a través de este proyecto, pero debe ser estable en algún punto. Ya no puede estar todo el tiempo siendo lábil. En el inicio puede ser lábil, pero ya después de la primera o segunda reunión ya debería ser estable. Ya, una vez estabilizado el OA y haber hecho el desarrollo modular, o sea, haber hecho toda la alineación, matriz, módulo y experiencia de aprendizaje o fichas de aprendizaje, viene la primera alta técnica. Cuando el equipo tenga la primera versión del desarrollo de todos los componentes o instrumentos curriculares, debe informar al asesor para coordinar una retroalimentación con Minedu. O sea, me la van a presentar a mí, ¿ya? Y allí vamos a discutir y vamos a darle la retroalimentación. En tal instancia, el equipo presentará todo su trabajo para apoyo y retroalimentación. Para tal evento, el equipo debe designar los oradores, como son 5 en el equipo, y un secretario o secretaria de acta para registrar las observaciones que debe levantar, ¿ya? Entonces, con esta primera reunión que van a tener después que resuelvan o la primera versión, van a recibir la primera alta técnica, o sea, la primera retroalimentación. Recibida la primera retroalimentación, pasamos a la segunda alta técnica. Una vez que los equipos hayan levantado las observaciones a su propuesta curricular, en la primera alta técnica voy a decir, deben entregar tal versión a su coordinador de equipo, quien coordinará con Mindu la sistematización y ajustes finales en caso de ser necesario, alguna situación pequeña que pueda quedar allí de alinear. Y se dará la segunda alta técnica. La segunda alta técnica corresponde a la versión final de vuestra propuesta, de cada equipo.
Y el formato oficial para cada alta técnica, colega, es el formato, es Word, el formato .doc. Eso no significa que no puedan hacer PPT a la hora de presentar para la retroalimentación, pero a la hora de entregar su primera versión, para la primera alta técnica, debe ser en Word. Y también así para la segunda, porque la segunda versión, o sea, lo que se dé de alta en la segunda instancia, esa es la versión definitiva. Pasamos al punto 10. Sistematizadas las propuestas curriculares con la segunda alta técnica de cada equipo, Mineduc enviará la versión final a los autores. O sea, le va a llegar a cada equipo su versión final, porque eventualmente pudieran haberse elaborado algunos ajustes. La que será publicada en formato virtual y físico en el marco del Plan Regional del Departamento de Educación del Ministerio de Atacama, ¿ya? Muy bien, hemos terminado el protocolo. Patricia, pareciera que tiene una pregunta. Adelante, profesora Patricia. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Tenía solo una duda. Estos UAS que tenemos que crear en los grupos 1, ¿verdad? ¿Van a ser vinculados a qué dimensión de esta nueva normativa de la REX con 2 dimensiones? Porque pueden unirse a 2 dimensiones de las que hoy día ¿cómo se llama? Se refiere el mandato del 2076. ¿Trabajamos con 2 o la contextualizamos en una? ¿Cómo lo vamos a hacer ahí a la creación para que transversalmente lo trabajemos igual? Bien, este proyecto es una ampliación curricular. Eso significa que a partir de alguna dimensión o algún aspecto o alguna progresión de la base curricular de orientación, o sea, el currículo nacional, el OA que el equipo elabora, profundiza, se alinea o se desprende respecto de algún eje curricular o componente curricular como lo que usted menciona, la dimensión, por ejemplo. Y esa alineación se fundamenta en este proyecto en la parte que dice alineación, que ya te las voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Eso depende única y exclusivamente de cómo redacten el OA. Cuál va a ser la capacidad específica, cuál van a ser los indicadores, cuál van a ser los contenidos, ¿ya? Cuando hagan la redacción del OA, ahí ustedes se van a dar cuenta si está respondiendo al aspecto psicosocial, al aspecto de las dimensiones, el proyecto de vida, a todos los elementos curriculares. Eso lo tienen que discutir en equipo y consensuarlo para hacer su OA. Y si hay duda, con su asesor y con el asesor después hacemos la primera alta técnica para aclarar esas dudas, ¿ya? Vamos a darle la bienvenida ahora al profesor Romedil, quien nos va a presentar la matriz curricular. Muy bien, entonces agradecer, digamos, el espacio para poder profundizar y trabajar también en conjunto este proceso de construcción, ¿ya?, del cuaderno de orientación. Algunos antecedentes, ¿no es cierto?, que sobre el diseño y la colaboración curricular. Primero, que es un desarrollo, ¿no es cierto?, curricular de un programa modular de profundización de orientación. Esto no quita, ¿no es cierto?, todo el trabajo que se ha realizado y se está realizando en los colegios, ¿ya? Pero aquí nos hacen una nueva propuesta, sobre todo de profundizar en el desarrollo de las capacidades dentro de un contexto, una temática, sobre el significado, ¿no es cierto?, de funcionamiento del dinero, el capital, la relación y todos esos elementos que nos pueden ayudar también para un bien común y para el proyecto de vida. Algunas consideraciones. El cuaderno tiene 3 componentes curriculares, ¿no es cierto?, que es la matriz curricular, el desarrollo modular y la experiencia de aprendizaje, que eso, ¿no es cierto?, lo vamos a ir desarrollando paso a paso, ¿ya? Lo que viene ahora, ¿no es cierto?, precisamente es sobre el desarrollo de la matriz curricular, ¿ya? Una mirada desde lo general a lo particular, ¿ya? Que permite, en síntesis, ¿no es cierto?, la matriz curricular ordenar, ¿ya? Entrega una vista, ¿no es cierto?, panorámica, en esta dinámica también como una sábana donde presenta algunos objetivos, ¿no es cierto?, específicos, claros, y que nos van ayudando en el desarrollo del acompañamiento propiamente tal del aprendizaje de los estudiantes. Ya no olvidar eso, que la matriz curricular
es principalmente ese acompañamiento, ya que nos ordena, sistematiza y que va buscando, ¿no es cierto?, lo mejor para atender también las necesidades de cada uno de los jóvenes que vamos acompañando. ¿Cuál es el rol, ¿no es cierto?, de la alineación diacrónica y curricular que propone el objetivo de aprendizaje y sus indicadores? Esa va a ser también alguna de las preguntas y respuestas que vamos a ir aclarando a medida, ¿no es cierto?, que vayan saliendo. Aquí Jerovan nos presenta, ¿no es cierto?, una matriz ya propiamente tal del trabajo que vamos a realizar. Obviamente que lo vamos a ir detallando paso a paso. Y principalmente lo que les vengo a exponer, ¿no es cierto?, es sobre esta sábana, esta planilla de matriz curricular que tenemos que desarrollar. ¿Qué entendemos por matriz curricular? Primeramente, ¿no es cierto?, como una herramienta pedagógica. ¿Ya? Habíamos señalado anteriormente que esta herramienta nos va a permitir visualizar todo lo que nosotros tengamos que implementar, tener en cuenta, adelantarnos, ¿no es cierto?, a esos procesos. Es una herramienta pedagógica que organiza o relaciona los componentes o arquitectura general de un programa de estudio. ¿Ya? Acuérdense de lo que la propuesta que se quiere llegar a hacer con todos, ¿no es cierto?, los grupos de trabajo es precisamente eso, poner en consenso, digamos, cuáles son las ventajas, desventajas, cuáles son los objetivos propiamente tal, a qué grupo nos vamos a destinar a poder trabajar, etc. Los componentes pueden ser nombre del programa, la progresión temporal de componente, los módulos, ya los objetivos que se van a trabajar, el enfoque que les voy a dar, etc. Y esto lo va a ayudar, ¿no es cierto?, a desarrollar este cuaderno de orientación, ya que se inició con un análisis curricular de los ejes y obviamente, ¿no es cierto?, de los ámbitos de esta asignatura. Ya aquí va a permitir finalmente que nos dé fortalecimiento curricular y también una innovación pedagógica. Precisamente, ¿no es cierto?, para identificar algunas necesidades o dificultades que tienen los estudiantes y de esta manera poder atender y ayudarlos. Yo me acuerdo que en una dinámica, las primeras reuniones que tuvimos, vino una persona, nos habló algo de economía y efectivamente hay una brecha tremenda de jóvenes que no tienen conocimiento con respecto al uso de los recursos, del dinero, etc. Y muy bien, se entiende, ¿no es cierto?, por el fortalecimiento curricular como la incorporación alienada de nuevos desafíos educativos. Ciertamente para cada uno de nosotros todo este trabajo es un desafío que lo tomamos quizá a lo mejor como una carga más laboral o también como una oportunidad. Ojalá que sea una oportunidad de ir aportando al proceso educativo de los jóvenes que vamos atendiendo, de los niños y jóvenes, ¿no es cierto?, que están también a nuestro alero. En especial que nos permite principalmente poder educar también de otra manera. La mayoría de nuestros colegios están volviendo de a poco ahora a la presencialidad y eso nos va a permitir quizás profundizar en algunos conceptos y algunos objetivos propiamente tal que nos vayan acompañando. La innovación pedagógica, que después, ¿no es cierto?, nos vamos a detener un poquito más, si bien posee varias escalas de significado, ¿ya?, entre las interpretaciones de este proyecto, vamos a entender, ¿no es cierto?, como la reivindicación de las metodologías activas, ¿ya?, cómo yo voy entregando un conocimiento. Acuérdense que esto es un proyecto que tiene en mente poder abarcar, ¿no es cierto?, las necesidades también de los estudiantes. Entonces, la idea es que el trabajo en equipo que después se puede realizar es no perder ese norte, ¿ya?, de cómo ir bajando esta información y de esa manera nos va a permitir atender también las necesidades. Y aquí nos vamos a encontrar como el desglose de la matriz curricular. Si sacamos un pantallazo, digamos, a lo que nos vamos a enfrentar va a ser esta dinámica, ¿no es cierto?, los módulos que vamos a encontrar, las horas pedagógicas, el objetivo de aprendizaje que vamos a realizar, algunos indicadores,
habilidades, ¿no es cierto?, procedimentales, las habilidades de Bloom, los paradigmas didácticos y el enfoque evaluativo. Y aquí hay como un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre del módulo o componente curricular? Nosotros pusimos acá como ejemplo el proyecto de vida. Ya, ese va a ser mi módulo en donde yo tengo que abarcarlo. No olvidar que el proyecto de vida también es una dimensión transversal, ¿no es cierto?, que nos permite abarcar desde muy pequeño hasta, ¿no es cierto?, salida de cuarto medio. El segundo bloque es precisamente, ¿no es cierto?, sobre las horas pedagógicas, el tiempo, cantidad de instancias que le voy a estimar a este módulo. En algunos colegios puede ser 4, ¿no es cierto?, o 6 clases de 2 horas cada uno, algunos menos, respondiendo también al contexto actual. Entonces eso va de la mano, ¿no es cierto?, con la programación del profesor, ¿no es cierto?, o de las horas asignadas que tienen con respecto para poder trabajar precisamente este módulo. Después nos encontramos con un objetivo, ¿ya? Y aquí el objetivo, junto con Jerovan, pensamos poner como ejemplo el siguiente: reconocer y valorar algunas herramientas fundamentales de la educación financiera para integrarla en su proyecto de vida. Si se dan cuenta, el objetivo marca un horizonte, ¿no es cierto? Marca una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Reconocer y también valorar. ¿Ya? Entonces aparecen, digamos, después como el objetivo específico: reconocimiento de conceptos financieros, aprendiendo y valorando los hábitos como el ahorro, identificando y relacionando la habilidad del emprendimiento, etc. No olvidar, ¿no es cierto?, que el objetivo del aprendizaje es un enunciado, ¿no es cierto?, una declaración pedagógica, como lo vamos señalando acá, que explicita principalmente la capacidad, ¿ya? Y obviamente que propone al estudiante para que él lo pueda desarrollar. Esto va muy de la mano también, ¿no es cierto?, después con el tema, ¿no es cierto?, de la tabla de Bloom, que nos permite, digamos, ir reconociendo en qué objetivo vamos andando o estamos. Ahora, ¿cómo construimos un objetivo de aprendizaje? Teniendo el desempeño, el contenido y obviamente las condiciones, el contexto. Aquí no olvidar, ¿no es cierto?, muchas veces ya aparece al final de la presentación el hombre en situación. ¿Cuál es el contexto que yo como profesor, como profesora estoy? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, los estudiantes que tengo a mi cargo? ¿Ya? ¿Para quién va dirigido esto? Reconocer y valorar algunas herramientas fundamentales, ¿no es cierto?, de la educación financiera para integrarla dentro del proyecto de vida. Entonces ahí ya está como el objetivo claro por dónde va a conducir las horas que tengo asignadas para este módulo. Y obviamente, ¿no es cierto?, el desempeño y la capacidad de reconocer y valorar, ya lo que nos invita. Y aquí se puede prestar también para ciertas discusiones. Lo importante, ¿no es cierto?, es entregarle herramientas al estudiante y que este estudiante después, saliendo de la enseñanza, pueda, ¿no es cierto?, valorar lo que está aprendiendo y que le pueda servir útil, ¿no es cierto?, para su vida, ¿ya? Las condiciones, la amplitud, los límites, en reconocer conceptos financieros, ¿ya? ¿Por qué es necesario ahorrar? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Qué puedo hacer, ¿no es cierto?, si ahorro, tengo recursos, etcétera? ¿Cuáles son algunos indicadores de desempeños? Primero, ¿no es cierto?, indicar que los indicadores son las capacidades específicas o manifestaciones medibles. Los indicadores se componen, ¿no es cierto?, principalmente por la capacidad y la capacidad específica de un contenido y sobre todo de un producto, lo que me permite, ¿no es cierto?, después para ver y evaluar el trabajo que voy desarrollando. Y obviamente, ¿no es cierto?, las habilidades entendidas, ¿no es cierto?, como esas capacidades o desempeños procedimentales que muchas veces se expresan, ¿no es cierto?, con verbos en infinitivo, ¿ya? Y que se alinean, ¿no es cierto?, con el indicador y se pueden especificar, obviamente, con las habilidades asociadas, ¿no es cierto?, a ese indicador. Y, ¿no es cierto?, la taxonomía de Bloom, que más de algunos de ustedes, ¿no es cierto?, ya lo conoce, que es un referente teórico y que busca ir principalmente de menos a más, llegar también a
una autorrealización de los contenidos, de los objetivos planteados, ¿ya? Aquí hay una imagen que nos ayuda también como a comprender de menos a más, ¿no es cierto? Partimos con recordar hasta poder crear un producto, cambiar, ¿no es cierto?, algo nuevo, ya que al final también los jóvenes digan que lo aprendido, ¿no es cierto?, les sirve para algo. Muchos de nuestros colegios tienen esa idea, ¿no es cierto?, como ideal de poder, ¿no es cierto?, entregarle un conocimiento a los jóvenes que le permiten también valorar y que les sirven también para la vida y su desarrollo integral como persona. Y esta imagen, ¿no es cierto?, que también es común y que nos ayuda también a orientar aquellos objetivos que podamos plantear, ¿ya? Y el paradigma que es pasar, ¿no es cierto?, de un modelo conductista, ¿no es cierto?, donde el receptor es pasivo, a un sujeto, ¿no es cierto?, más activo. ¿Ya? El modelo o enfoque teórico pedagógico para precisamente el desarrollo del aprendizaje y los contenidos de cada uno de estos módulos. Y obviamente, ¿no es cierto?, el enfoque evaluativo, que es el modelo o paradigma teórico y práctico para estimular y valorar y sobre todo acompañar, ¿no es cierto?, los aprendizajes. En una reunión previa pusimos mucho hincapié en esto, ¿no es cierto?, de que el enfoque evaluativo lo que hace precisamente es acompañar y retroalimentar, ¿no es cierto?, los procesos que podemos llevar adelante, ¿ya? Dentro de más que tener algo, asignarle una nota, un valor, sino quedarnos también con este proceso de acompañamiento. Y como dijimos anteriormente, que no olvidarnos también dentro del hombre en situación. Hoy día nos toca quizá educar a través de pantallas, que no es lo mismo sobre la presencialidad. La presencialidad permite, ¿no es cierto?, mirar a los ojos. Por favor, hagamos las preguntas ahora sobre lo que presentó el profesor, si hay alguna inquietud, alguna duda. Yo solamente quiero puntualizar que lo que nos presentó el profesor es un ejercicio de aproximación a lo que los grupos pudieran o pudiesen vivir dentro de los consensos que van a tener. Lo importante que nos entrega el profesor es como la arquitectura de la matriz y cuáles son los conceptos y las funciones de cada componente de esa matriz para poder darle la progresión y la alineación que queremos a nuestro proyecto, ¿ya? Entonces hay mucha discusión técnica allí de fondo, ¿ya? Y otra cosa importante que no tenemos que olvidar, que tenemos que transitar del conductismo al constructivismo. Por lo tanto, el LOA que ustedes elaboren, cuando enfrenten la parte metodológica, no caigan en que los niños lean, escuchen, porque si no vamos a tener un retroceso didáctico y eso es lo que no queremos. Los niños tienen que recibir estímulos, condiciones, insumos para que ellos crean, puedan ellos indagar, discutir, debatir, descubrir, crear, como dice Bloom arriba, crear, ¿ya? Pero para llegar a crear hay que ir transitando. Por eso hablamos de progresión. El OA tiene que partir con indicadores de la base de la pirámide, seguir con un indicador de la parte media de la pirámide y terminar con un indicador de la mitad hacia arriba de la pirámide, ¿ya? Porque a medida que vamos subiendo la pirámide, vamos dándole libertad, autonomía y autogestión del aprendizaje, ¿ya? Porque si nos quedamos en la base de la pirámide, eso es recordar, identificar, nombrar, ordenar, en el mejor de los casos. Y eso se va. Con ustedes la profesora Daniela Guzmán, directora del Liceo de Música. Ella nos va a presentar el otro elemento de la arquitectura del cuaderno o curricular, que es el desarrollo modular. ¿Se acuerdan que el profesor Romedil, dentro de toda la matriz curricular, nombró los módulos? Bueno, ahora la profesora Daniela va a entrar en el área chica de un módulo, ¿ya? Adelante, profesora. Hola, gracias. Muy amable, Jerovan. Pero esta parte la vamos a presentar dos personas que hemos trabajado en este módulo, que es la señora Ruth Carrizo y quien habla. Como bien dijo Jerovan, la matriz, ¿cierto?, es tremendamente grande. De allí se va a desprender, ¿cierto?, el módulo. Porque usted lo acaba de ver que dice módulo, objetivo de aprendizaje. Aquí ya se empieza a explicar de una forma mucho más específica.
El módulo consta, igual que la matriz que tenía la matriz modular, ¿cierto? Donde existe el mismo OA que usted va a colocar en la matriz, curricular, aquí se empieza a desprender como una planificación, ¿ya? El módulo debe tener un nombre bastante pequeño y corto, que sea preciso. El tiempo, nosotros pusimos 3 horas pedagógicas, esto puede variar, pusimos un ejemplo, dependiendo de la amplitud, ¿cierto?, del conocimiento que yo quiero desarrollar y de la habilidad que quiero desarrollar. Si usted se da cuenta, la matriz tiene un OA, un marco teórico, y aquí estarían los componentes pedagógicos que se transfiere como una planificación que nosotros comúnmente hacemos, y sobre todo en el portafolio de evaluación docente existe de esta forma. ¿Ya? También se desprende de la matriz, ¿cierto? Es como yo voy a crear el objetivo de aprendizaje, que recién lo hacía la pregunta la señora Patricia. El OA, ¿cierto? Elegimos un ejemplo con la señora Ruth, conocer los conceptos de dinero, activos y pasivos, relacionar el patrón de flujo del efectivo con las realidades de pobres y ricos, diferenciando entre el dinero como un medio, no como un propósito, identificando los pasivos o activos como consecuencias o hechos de la inteligencia financiera, identificando que el flujo del efectivo se da de manera distinta entre ricos y pobres. Después de haber leído el libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿cierto? Podemos encontrar que podríamos ya proyectar esta innovación, ¿cierto? En decir cómo quiero enseñar yo educación financiera a nuestros niños. Pero para poder hacer ese OA, tiene una estructura, ¿cierto? Tiene la capacidad que explicita el OA. En este caso, es el desempeño observable o capacidad que yo quiero desarrollar en nuestros niños, y se escribe con un verbo reflexivo o en infinitivo, ¿cierto? Opciones para este OA, habíamos visto conocer, definir, comparar, explicar, relacionar, diferenciar, etc. Pero buscamos el conocer, ¿cierto? Y el comparar. Pero no significa que estas otras posibilidades también las vaya desarrollando para alcanzar la comparación y el conocer. Después, el objetivo también tiene una segunda parte de la estructura, que es el contenido del OA. ¿Cómo yo voy a desarrollar esa habilidad o esa capacidad? Debo entregarle al estudiante, ¿cierto?, el contenido. Por ejemplo, para este OA, ¿qué es el dinero? Debo enseñar yo, ¿cierto?, a nuestros estudiantes. ¿Qué son los activos y pasivos? ¿Cómo se relacionan con el flujo del dinero entre ricos y pobres, ¿cierto? Después de tener este contenido para desarrollar nuestro OA, esa capacidad que quiero desarrollar, que está en conocer las definiciones de cierto dinero, activo y pasivo, y después comparar los flujos de los dineros entre los ricos y los pobres. El OA también tiene que tener una condición, una amplitud. Hasta dónde yo quiero enseñar a mi estudiante, hasta dónde yo quiero que ellos aprendan, porque no puedo enseñarle educación financiera que se enseña en la universidad o en cuarto medio si estoy en octavo básico. Hasta dónde yo quiero que la amplitud de este conocimiento, diferenciando entre el dinero como un medio o propósito, identificando los pasivos o activos como consecuencia de hecho de la inteligencia financiera, identificando que el flujo del efectivo se da de manera distinta entre ricos y pobres. Hasta ahí voy a hacer mi amplitud para poder desarrollar este OA que hemos creado, ¿cierto?, para que nuestro alumno pueda entender el concepto de dinero, pasivo y activos, y cierto, y el patrón de flujo del efectivo de las realidades de los pobres y de los ricos. ¿Ya? Profesora Daniela, ¿sí? Hagamos lo siguiente. Bueno, esta es una propuesta que estamos discutiendo en esta instancia justamente, pero aquí hay decisiones que va a tomar el equipo, ¿ya? Claro. Entonces, aquí tenemos las opciones del lenguaje de castellano, de la sinonimia. Entonces, aquí podemos usarlo de varias maneras. Podemos hablar de estrato socioeconómico, de vulnerabilidad social, y podemos usar otros elementos que son políticamente más correctos y generan menos confusión, menos controversia, menos sensibilidad. Aún así, dentro de del mismo proyecto, hay en los módulos, en las fichas de aprendizaje hay un apartado que se llama comentarios y anotaciones. Y allí en comentarios y anotaciones el profesor hace estas salvedades, por ejemplo, ¿ya? Que hace estas, vamos a entender por pobre, vamos a entender por rico, o se va a usar el concepto. Hace esas salvedades justamente para evitar estas rotulaciones, estas discriminaciones o estos riesgos, que son riesgos antipedagógicos, que se pueda deformar el propósito, ¿ya? Está muy bien lo que hizo la profesora Luisa y lo vamos a apuntar y vamos a usar la gran amplitud del lenguaje para poder usar palabras que apunten al mismo concepto de fondo, pero tal vez con una lectura más amigable en el contexto que estamos viviendo. Profesor Mauricio Macaya.
nos va a aportar algo. Tiene la manito levantada. Hola, Germán. Mira, estaba escuchando atentamente a la profesora y creo que sí, dadas las sensibilidades hoy día muy latentes en la comunidad educativa y en nuestros usuarios, en la sociedad en general, sería conveniente problematizar o tomar esta situación como una oportunidad para problematizar los dos conceptos. Me explico. Lo pongo sobre la mesa como una idea y también como una reflexión, ¿eh? No es la verdad ni la realidad absoluta. Esto es, y queda como a libre elección del establecimiento si lo toman o no. Pero, por ejemplo, a partir del 2013, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la CACEN, elaboró un nuevo instrumento para medir la pobreza. Antes nosotros medíamos la pobreza de ingreso, hasta el 2013. A partir del 2013, el Ministerio de Desarrollo Social consideró que había otras dimensiones que también hacían que la vulnerabilidad de algunos grupos aumentara a pesar de sus ingresos. Y es así como se comenzó a incorporar dentro del lenguaje, por ejemplo, el acceso a ciertos derechos básicos, por ejemplo, el agua potable, por ejemplo, el uso del alcantarillado, la conexión a redes de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que puede ser a partir de esa sinonimia o ese uso de concepto que nos permite visualizar lo que significa el uso del recurso económico, podríamos también avanzar hacia una descripción un poquito más profunda y situada, dada los contextos. Es decir, plantearle al estudiante mejor dicho, mostrarles que existen diferentes formas de medir esa pobreza, que es de ingreso, pero que también tiene que ver con otros factores socioeconómicos. Y también, en segundo lugar, me gustaría sugerir algo, pero esto también como para la reflexión interna de todos los presentes. El abordaje o la profundización del objetivo de aprendizaje que se señala, se plantea, está dirigido a un grupo de estudiantes que están en formación y que buscan, o que mejor dicho, a partir de este objetivo de aprendizaje buscamos desarrollar una competencia en habilidades y destrezas en el uso del recurso económico. Pero también sería conveniente abordarla desde la perspectiva crítica de lo que significa la relación, por ejemplo, capital-trabajo. Hay elementos que son productores que podrían incorporarse dadas las contingencias y dado, y aquí me estoy a lo mejor adelantando mucho, pero me permito el espacio para introducir esta reflexión. Desde el año 2019 hubo más de 64 países donde se generó un estallido social producto precisamente de un sentido crítico que se desarrolló en la sociedad respecto del neoliberalismo, que no es lo mismo que el capitalismo. Lo planteo en el sentido de que esto es precisamente una oportunidad para abordar quizás otro elemento que es muy importante dentro de la relación entre los modelos económicos y los sistemas democráticos que están vigentes hoy día, los liberales democráticos sobre todo. Creo que ahí hay un más que se podría hacer también respecto del aprendizaje cívico que tienen que tener nuestros estudiantes, toda vez que no son solamente ciudadanos económicos, sino también tienen una relación con el entorno y con sus semejantes en sociedad. Eso. Profesora Daniela, ¿Sí? apoyar su explicación. Lo que hace el profesor Mauricio es que nos da una batería de reflexiones y de contenido. Claro. Entonces, como la profesora Daniela dice, aquí ya tomó un OA con algunos contenidos y una amplitud de esos contenidos, con un nivel de profundidad, un nivel de sincronía y un nivel de diacronía. Ahora, el tema de educación financiera, modelos económicos, sistemas sociales, actitud civil y ciudadana son temazos que tienen perfectamente cabida en este proyecto cada vez que estén dentro del marco de educación financiera que propone el libro de referencia que estamos usando.
para poder tener una demarcación y que esté alineado al currículum. Entonces, claro que nosotros tenemos unas demarcaciones, unos límites, unos ámbitos sincrónicos y diacrónicos para este proyecto. Entonces, de ahí que nosotros nos tomamos de esa arquitectura para darle una coherencia, una redondez a este proyecto para que no quede con fugas ni tampoco quede al debe, ¿ya? Entonces, claro, en la conversación que se está produciendo acá con los aportes del profesor Mauricio, deberían también ocurrir al interior de cada equipo. Ya construido en el grupo el OA, que tiene la estructura que acabamos de mirar, vamos a pasar al marco teórico. ¿Cuál es lo que yo necesito, cierto, para que este OA yo lo pueda desarrollar? ¿Cuál es nuestro marco teórico? Para este OA que nosotros creamos con la señora Ruth, definiciones teóricas, datos estadísticos de educación financiera en aspectos de flujo de activos y pasivos, literatura de educación financiera, líneas de pobreza, autores clave, como por ejemplo don Robert Kiyosaki, que también habla mucho de la economía, etcétera, ¿cierto? Tenemos un montón de autores que nos pueden ayudar a desarrollar este OA. Y también la expertise de conocimientos y contenidos del profesor. El docente aquí va a tener que prepararse, obviamente, para poder hablar de esta materia, de este conocimiento, de tal manera que podamos reforzar, como decía el profesor ahí recién, como con estadística de los años, ¿cierto? Cómo yo lo voy a ir desarrollando. Eso va a depender mucho también de la expertise del profesor. Volviendo a la matriz, ya visto el marco teórico para este OA, nos vamos a incluir ahora, ¿cierto? Nos vamos a meter a los componentes pedagógicos que tienen que ver con la planificación. La primera parte, que es la tercera que tengo acá, es el enfoque de competencias o análisis didáctico para este OA. El análisis didáctico tiene que ver con el saber hacer y el saber ser. Se debe descomponer el OA para yo lograr en el estudiante, ¿cierto? Que él pueda saber, que pueda conocer, el saber hacer, qué voy a hacer con estos conocimientos, qué voy a construir con esto. Y el saber ser como persona, como yo crezco. Por lo tanto, voy a tomar el OA nuevamente y lo voy a desglosar. Con el ejemplo que se hizo, conocer los conceptos de dinero, activo y pasivo y razonar el patrón de flujo del efectivo de las realidades de pobres y ricos, diferenciando entre el dinero como un medio, un propósito, identificando los pasivos activos, identificando el flujo de efectivo que da de manera distinta entre ricos y pobres. Yo tengo que buscar un contenido, ¿cierto? Es que es el conocer los conceptos del dinero, activos, pasivos, estrato social. Después, y eso tiene que ver, el contenido está relacionado con el saber, con los conceptos, con la teoría. Después viene la habilidad, ¿cierto? Que también es la que tengo que desarrollar yo en este OA, que es conocer y razonar. Que tiene que ser lo que está relacionado con el saber hacer, con el desempeño del estudiante, que es conocer, relacionar, identificar, comparar, nombrar. Después, ¿cierto? El saber ser, que es el significado, el comportamiento ético y moral, tiene que ver con la actitud. Y esto es la pregunta que yo me tengo que hacer cuando voy a formar o cuando voy a crear o cuando tengo que crear el OA, la pregunta que yo me hago. ¿Para qué les va a servir a los estudiantes como personas en función de lo que han aprendido? Por lo tanto, ¿qué puedo yo concluir de esto? Ser responsable en su vida financiera, tomar decisiones inteligentes, conceptualizar el dinero en función de su rol, actitudes más reflexivas ante el consumismo y conocimiento solidario y compartido. Esto es lo que yo necesito que nuestros estudiantes, lo que saben y lo que hacen, y que hacen con lo que ellos van a saber, que saben que han aprendido, ¿cierto? Lo que saben y lo que hacen con lo que saben hacer. Por lo tanto, el OA no es llegar y confeccionarlo, ¿cierto? Tiene que tener una proyección con respecto a qué es lo que quiero que el niño pueda hacer. Volviendo a la matriz, ¿cierto? Ya hablamos del enfoque y el análisis didáctico. Voy a pasar a la metodología. Y la metodología, ¿cierto? Que después de haber hecho todo el análisis, ¿cierto? Que tenía ahí didáctico, la metodología tiene que tener un nombre corto, ¿cierto? En este caso sería la lectura dirigida y el debate. Esta metodología es lo que me va a servir a mí, cómo voy a desarrollar esta habilidad, en este caso 2, a través de los conocimientos, ¿cierto? Pero ¿cómo lo voy a desarrollar? Tiene que ver con la planificación como de las clases, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué metodología usar para nuestro A? Lectura dirigida, preguntas estimulantes, debate semiestructurado, que nos va a ayudar, ¿cierto?, a poder desarrollar los conceptos y las habilidades que yo quiero que nuestros estudiantes puedan adquirir
para saber ser y saber hacer, ¿cierto? Volviendo a la matriz, ¿hasta una consulta ahí o no? No, ninguna. Llegando a la metodología, tenemos que tener los recursos, las condiciones, las actividades genéricas, indicadores y técnicas de estrategia. Si usted se da cuenta, muchos de estos componentes están en la matriz curricular, la cual usted la tiene que cruzar con este módulo. Voy a dejar con la señora Ruth, con ustedes, para que vea los recursos, las actividades, indicadores y técnicas o estrategias. Buenas tardes, perdón. Mi nombre es Ruth, yo soy directora de la Escuela Diego Portales Palazuelos de la Comuna de Chañaral y voy a hablar del siguiente componente pedagógico de esta planificación, que son los recursos y las condiciones, ¿ya? Cuando hablamos de los recursos y las condiciones, hablamos específicamente de lo que vamos a necesitar, ¿ya? Y también de qué situaciones o condiciones se pueden dar como para que se desarrolle esta actividad y para poder cumplir el objetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque debemos enfocarnos siempre al desarrollo de las capacidades de nuestro objetivo de aprendizaje, que nuevamente en cada ficha lo vamos recordando, para que no perdamos de vista, ¿cierto?, lo que tenemos que enfocar en la parte de los recursos y condiciones. Ahora, también cuando hablamos de recursos y condiciones, hablamos de todos los instrumentos en la práctica, los recursos tanto físicos como los visuales, ya que nos van a servir o van a posibilitar no solamente el logro del objetivo, sino que también despertar el interés de nuestros estudiantes respecto del enfoque de la actividad que vamos a dar, ya para lograr el objetivo finalmente. Ahora, en este caso, para este OA, nosotros determinamos que los recursos y las condiciones para viabilizar, digamos, este logro de las capacidades dadas e indicadas en el objetivo de aprendizaje son las lecturas. Vamos a seleccionar lecturas para los estudiantes del corte financiero, como revistas o periódicos financieros sobre conceptos de dinero, activos, pasivos, estratos socioeconómicos. Vamos a buscar videos ya de personas exitosas, emprendedoras o con actitud financiera, ¿cierto? Ejemplos que son más bien globales, también, ¿por qué no locales? Ya, aprovechar lo local, ¿cierto?, de contexto, como para poder incentivar a nuestros estudiantes respecto de estas experiencias. También vamos a utilizar el libro Padre Rico, Padre Pobre. Vamos a utilizar una guía metodológica, ¿cierto?, que va a permitir dar el lineamiento al trabajo de los y las estudiantes. Vamos a implementar un plan también de acompañamiento, ¿ya? Y también vamos a necesitar, por supuesto, conexión a internet, recursos tecnológicos. Vamos a necesitar también posiblemente acceso a biblioteca para despertar la capacidad de indagación de los estudiantes. Y por supuesto también tenemos que considerar que dentro de estas condiciones tenemos que tomar los elementos como, por ejemplo, la gestión del tiempo de la actividad, porque igual nosotros hicimos con este objetivo una actividad para 3 horas, entonces igual el tiempo es súper importante, y también una ruta de autogestión, ¿ya? Muy bien, continuando con estos componentes pedagógicos, vamos a la siguiente. Aquí nuevamente les presento la matriz general. Recuerden que estamos en los recursos y condiciones de la planificación. ¿Y qué sigue en esta matriz? Siguen las actividades genéricas, ¿ya? Se habla mucho de que las actividades genéricas son experiencias, ¿cierto?, de acciones concretas que permiten desarrollar en la práctica, no le permite solamente al estudiante desarrollar habilidades o competencias, sino que también permiten al docente ir focalizando el tipo de trabajo que quiere impregnar en los alumnos para que puedan lograr el objetivo, ¿ya? Las actividades genéricas en la práctica aportan, por lo tanto, al desarrollo de las capacidades y destrezas, ¿ya? Entonces, no podemos pensar en la práctica que las actividades genéricas solamente comprometen a las y los estudiantes. También tenemos que pensar que también comprometen al docente para poder ir identificando qué tanto aporta esta actividad genérica a
el logro del objetivo y el desarrollo de estas habilidades que están contenidas en el objetivo de aprendizaje. Ahora, ¿qué tipo de actividad genérica? Pensamos en lecturas dirigidas, donde los estudiantes reciben los documentos para realizar lectura, y una guía para el estudiante, en donde el estudiante va autónomamente guiando su trabajo, ¿cierto? A partir de las instrucciones de la guía. Realizan también protocolos, se realizan también protocolos con acompañamiento. También vamos a utilizar videos de personas exitosas, donde los estudiantes conocen mediante los videos experiencias exitosas, orientadas a experiencias locales quizá y globales, ¿ya? Y finalmente vamos a hacer un debate. Vamos a cerrar con un debate. ¿Por qué? Porque tal como lo describe nuestro objetivo de aprendizaje, como estamos trabajando a niveles taxonómicos, y aquí en el objetivo, en la relación del objetivo y en la construcción, también, digamos, se relacionan la concreción, ¿cierto?, de este crecimiento en escalera de menos a más, ¿cierto?, taxonómicamente hablando, ya sea a través de la taxonomía de Bloom o Anderson. Debemos ir generando también actividades que permitan ir en escala. Por lo tanto, una de las últimas actividades es un debate, ¿ya? Un debate que va a permitir a los estudiantes no solamente argumentar, sino que también reflexionar, debatir posturas y conceptos a partir de preguntas estimulantes o semiestructuradas. Ahora, aquí, por ejemplo, en esta parte sería súper pertinente lo que hablaba el profesor Mauricio, ¿ya? Quizá, porque como bien dijo Daniela y Jerovan, esto es un ejemplo, ¿ya?, de objetivo que podríamos, ¿cierto?, desarrollar en conjunto con nuestros estudiantes a partir del libro, ¿ya?, y a partir de la propuesta que hay de este cuaderno de orientación. Entonces, quizá ahí también proponer, ¿cierto?, abrir respecto de la amplitud que debieran tener las experiencias pedagógicas para poder comprometer no solamente el aprendizaje, sino que el desarrollo de nuestras y nuestros estudiantes. Bien, ahora, siguiendo con los componentes pedagógicos, ahora después de las actividades genéricas vienen los indicadores de desempeño. Y los indicadores de desempeño yo creo que toman un rol relevante dentro de lo que es la construcción de esta matriz. ¿Por qué? Porque el indicador de desempeño, así como el objetivo de aprendizaje, también va directamente relacionado, es quien me habla, ¿cierto?, de lo que tengo que lograr en el objetivo. Por lo tanto, también aquí el uso taxonómico es súper relevante. Y además de eso, el indicador de desempeño debe poseer, tiene que poseer, digamos, especificaciones que permitan ir identificando, ¿cierto?, las manifestaciones que se van evidenciando con claridad de los estudiantes, que van aprendiendo respecto de la capacidad y el desempeño que van teniendo en las distintas actividades que conformen y en la actitud que van adoptando, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estos indicadores de desempeño son un componente bastante relevante dentro de todas las planificaciones en realidad, ya sea de orientación o de cualquier, no solamente en este cuaderno de orientación. ¿Por qué? Porque me van a permitir sostener información en la práctica cuantitativa del logro, ¿ya?, de la progresión que van teniendo los estudiantes respecto del aprendizaje que estoy planteando, del objetivo de aprendizaje que estoy planteando. Entonces, este indicador de desempeño debe tener 3 componentes esenciales. Debe tener una capacidad específica, un contenido y un producto. Es decir, la capacidad específica se relaciona directamente con el verbo de la taxonomía. El contenido es qué es lo que qué es lo que tengo que evidenciar del estudiante, ¿ya? Y el producto, ¿cierto?, de qué manera lo van a desarrollar. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en el caso de la capacidad específica para un indicador 1, para este tipo de objetivo, sería, por ejemplo, fundamentan. ¿Qué van a fundamentar? El significado del dinero como medio y no como un propósito. Ahora, ¿cómo lo van a ir demostrando? En la práctica oralmente, apoyándose con esquemas o recursos visuales u otro medio activo,
¿ya? En segundo lugar, ya los niños fundamentaron, después van a explicar. ¿Y qué van a explicar? Las distinciones entre activos y pasivos, por ejemplo, ¿ya? Eso es parte de nuestro OA, si se dan cuenta ahí al frente está relacionado. ¿Y qué producto van a sacar? Digamos, dando, o a través de qué, dando ejemplos y apoyándose en la selección de párrafos o haciendo contraste con los medios visuales. Aquí también el indicador lo tengo que ir relacionando con el tipo de recurso que voy incorporando y con el tipo de actividad que estoy involucrando para el logro del objetivo, ¿ya? Y finalmente el tercer indicador nos propusimos como mínimo 3 porque nuestro objetivo de aprendizaje en la práctica tiene 3 aspectos que son relevantes a lograr, que son que se describen ahí en esos 3 indicadores. El tercer indicador sería argumentan. ¿Qué van a argumentar? La diferencia entre flujo pasivo y activo entre ricos y pobres. ¿Cómo? ¿A través de qué producto? Presentando tablas compartidas, fundamentando oralmente y presentando esquemas de contrastes conceptuales, proponiendo preguntas entre sus pares, ¿ya? Finalmente, dentro del componente pedagógico, los indicadores de desempeño están en la evaluación, ¿ya? Están en la parte de la evaluación, ¿ya? Y finalmente tenemos en la parte de evaluación, dentro de los componentes pedagógicos, las técnicas o estrategias, ¿ya? Y las técnicas o estrategias también pueden circundar en algunos debates pedagógicos, ¿cierto? Pero en la práctica podríamos resumirlas como una guía de acciones que hay, una línea de acción que hay que seguir, ya, por lo tanto, son acciones conscientes en la práctica que el profesor interpone, ¿cierto?, que están intencionadas y que están dirigidas al logro del objetivo de aprendizaje. Entonces, esas acciones conscientes, esas técnicas y estrategias, se tienen que involucrar también, no solamente para el logro, sino que también se tienen que involucrar e ir anexando, articulando con, digamos, con el marco anterior, tanto de los indicadores, ¿ya?, como también del tipo de actividad, como también el tipo de recursos y condiciones, ¿cierto?, los que van a permitir el logro de este objetivo de aprendizaje que nosotros propusimos en este ejemplo del cuaderno de orientación. Y que técnicas y estrategias, retroalimentación de productos, reflexiones de autoevaluación y coevaluación y heteroevaluación con rúbricas de desempeños, instrumentos y objetivos, ¿ya? Muy bien. Estimados profesores, hemos revisado con el profesor Romedil la matriz, con Daniela de Ruth, los módulos, o un módulo, y todos se han dado cuenta que todo fue a partir de un OA. Como fue un trabajo del profesor Romedil, él elaboró su OA. Como fue el trabajo de la profesora Ruth y Daniela, ella elaboró su OA. Y yo elaboré mi OA. Entonces aquí hay un tema de que tenemos que ver si son OAs diferenciales, o sea, están apuntando a distintas capacidades, distintos contenidos o competencias distintas, o niveles de progresiones de competencias distintas. Ese es un análisis que es interesante hacer. Bueno, la experiencia de aprendizaje que yo les preparé viene a responder a todo lo que las profesoras y el profesor nos han estado mostrando, ¿ya? Pero aquí yo voy a profundizar, porque en este momento, a nivel de experiencia de aprendizaje, tenemos que ser capaces de detallar y explicitar totalmente todo, que no quede nada, ningún cabo suelto. Ese es el desafío, ¿ya? Entonces, la experiencia de aprendizaje, que viene a ser la última aspecto de este cuaderno de orientación en términos de su construcción, va a trabajar con 2 fichas pedagógicas. Se van a dar cuenta que la primera ficha pedagógica aglutina o reúne varios desafíos pedagógicos, y sigamos, si no hay ninguna observación, sigamos. Bueno, la experiencia de aprendizaje es, como la palabra lo dice, es la instancia donde el alumno se vincula con el desafío pedagógico. Y el profesor allí puede visualizar
todo su trabajo y su preparación para esta experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, hay que instrumentalizarla. Y para instrumentalizarla, yo les propongo 2 fichas y cada ficha tiene su arquitectura. Bueno, hay elementos que ya los revisamos y que van reapareciendo porque son un espejo que nos va guiando, una ruta que nos va asegurando que no nos perdamos en este desafío. La ficha pedagógica número 1 va a ser para ese OA y si hay más OA, habrán más fichas. Nombre de la actividad. En este caso, yo le llamé, y va coincidiendo con lo que dicen las colegas, yo le llamé realidades y pensamientos de pobres y ricos. Podríamos decir realidades y pensamientos en distintos estratos socioeconómicos. Podríamos decirlo así por las observaciones que ya habíamos hecho, ¿ya? También tiene que indicar el curso. Esta experiencia de aprendizaje yo la pensé entre octavo y primero medio. El equipo, el grupo que se configure podrá validarlo o podrá precisarlo, no solamente para octavo o incluso para otro rango de los niveles. Bueno, allí tiene que estar nuevamente aparecer el OA con su arquitectura clásica, su capacidad observable, los contenidos y las condiciones que son como los límites, las precisiones respecto de la expectativa del OA. Y al lado del OA tienen que estar sus indicadores que también tienen que elaborarse. Y estos indicadores también tienen que tener su arquitectura, ¿ya? Que hemos ido insistiendo en estas arquitecturas porque esto después facilita mucho la última parte de profesores. La arquitectura del OA ya la sabemos y la arquitectura del indicador, capacidad también, contenido, pero acá hay un producto. El producto finalmente viene a ser un producto de aprendizaje, una evidencia de aprendizaje, lo que el profesor puede medir, cuantificar o establecer una valoración para poder sacar alguna conclusión pedagógica y tomar decisiones pedagógicas. Por eso que el producto finalmente viene a ser como la evidencia de nuestro éxito o nuestro desafío. Bueno, dentro de la experiencia de aprendizaje ya se ha tocado en los otros componentes de este currículum. Acá se especifica la cantidad de sesiones o fases de aprendizaje. ¿Por qué hablamos de sesiones o fases? Sesiones porque son eventos, pero pueden estar en fase sincrónica o en fase asincrónica, en fase mixta, etc. Esto tiene que ir respondiendo a la realidad y a la contingencia. El tiempo estimado para el desarrollo del OA, ese tiempo le vamos a llamar ciclo lectivo o ciclo de aprendizaje, porque este tiempo va a estar dado por las fases. Por ejemplo, si los alumnos se encuentran con el profesor, va a ser una fase sincrónica y que va a tener un tiempo de acuerdo al horario y al plan de estudio de ese colegio. Pero también este ciclo puede tener una fase asincrónica, autónoma o de autoaprendizaje, que no tiene que ver con un formato presencial ni tampoco un formato virtual simultáneo, sino que puede ser autogestión, organización de acuerdo a una organización que establezca el alumno, organizado a través de los recursos de aprendizaje, por ejemplo, como mencionaba muy bien Ruth, la guía del estudiante. Bueno, entonces vamos a pensar que el tiempo que se va a necesitar para sacar adelante este OA representa finalmente un ciclo. Y todos los ciclos tienen tiempo. Y este ciclo nos puede quedar muy grande porque uno puede decir un ciclo de 3 semanas, sí. Lo que pasa es que la semana 1, por horario nos encontramos, la semana 2, los chicos trabajan solos, y la semana 3 nos volvemos a encontrar con los alumnos y ahí cerramos nuestro ciclo, ¿ya? Entonces, en ese sentido vamos a entender el tiempo. Acá después nos plantea la descripción de los recursos, condiciones o plataformas. Como bien también se dijo en el módulo también se habló de los recursos y las condiciones. Acá, a nivel de experiencia de aprendizaje, tienen que detallarse totalmente cuáles van a ser los recursos, cuántos recursos, qué recursos, cómo se va a acceder a ese recurso, dónde va a estar ese recurso, cuándo se le va a dar ese recurso. Todos esos elementos tienen que estar especificados. Y si las plataformas son condiciones o recursos, también tienen que explicitarse qué plataforma, ¿ya? Después viene la descripción didáctica o metodológica. Aquí el profesor tiene que abordar paso a paso todo el ciclo lectivo o el ciclo de aprendizaje. Para este caso, yo solamente acá estoy explicando la estructura de las fichas. Todavía no la lleno con los ingredientes. Eso lo voy a hacer enseguida. Primero le digo cómo está hecha y después le digo cómo funciona, ¿ya? Ahora estoy diciendo cómo está hecha. En este caso,
el primer punto, quizás importante en esta descripción narrativa o didáctica de la metodología, es narrar detalladamente el enfoque metodológico que sea constructivista, que sustenta la actividad o instancia de aprendizaje. Y aquí tenemos muchas opciones. Trabajo en equipo guiado, y el profesor actúa como mediador, a eso le llamamos mediación, ¿ya? Aprendizaje basado en proyecto o en problema, ABP. Indagación, estudio de caso, debate, entrevistas, foros, portafolio, docu, blog, etc. Hay un montón de opciones metodológicas que aquí no las va a tomar todas, va a tomar una o algunas y las va a detallar en esta descripción. Punto 2. Explicitar los parámetros o criterios que guiarán la experiencia. La fase asincrónica y sincrónica. Acá tiene que estar dicho qué va a pasar en la sincrónica, qué va a pasar en la asincrónica. Tiene que estar explicitado para poder después llevar adelante todo el ciclo sin problema. Los criterios de autogestión del aprendizaje, con recursos y acompañamiento. El alumno va a tener en su fase asincrónica de autoaprendizaje y organización de su compromiso de aprendizaje, qué recursos va a tener y cómo lo va a articular, y cómo va a tener el modelo de acompañamiento, o cómo va a funcionar el acompañamiento. El alumno va a estar totalmente solo en la fase asincrónica de autogestión cuando trabaje, por ejemplo, por ABP, aprendizaje basado en un proyecto, por ejemplo. OA, no, tiene que tener un acompañamiento, que tiene que ser una fase recursiva, en el sentido que el alumno puede concurrir a su profesor o a su institución virtualmente, haciendo preguntas a través de un foro, a través de WhatsApp, a través de un correo o incluso llamada. Ahí se define en esta experiencia de aprendizaje a partir de OA. 3. Aquí es súper importante estos elementos que yo les planteo para que nos puedan guiar el ciclo lectivo. Se llaman preguntas guías. La primera pregunta guía dice, ¿dónde estamos? ¿Qué significa dónde estamos? Significa que con respecto a ese OA, ¿dónde están los estudiantes? O ¿dónde estamos con respecto a ese OA que nos va a llevar hacia un propósito, al desarrollo de una capacidad? Entonces hay que saber dónde estamos, saber para dónde vamos, cuándo vamos, con quién vamos, cómo saber si llegamos y finalmente descubrir si llegamos o no. Por eso hay una batería de preguntas guía que la primera dice ¿dónde estamos? La segunda dice ¿hacia dónde vamos? La siguiente dice ¿cómo o qué hacer para llegar? La siguiente dice ¿pero cómo saber si llegamos? O sea, ¿cómo nos damos cuenta si estamos llegando? Y finalmente, llegamos. Punto 4, explicitar los momentos de aprendizaje o ciclo lectivo, inicio, desarrollo y término. O sea, además de las preguntas guía, cuando hacemos el despliegue metodológico, tenemos que pensar en las fases presenciales y no presenciales, y además pensar si estamos en el inicio, estamos en el desarrollo o estamos en el cierre del ciclo lectivo. ¿Se dan cuenta que son varios parámetros que están operando? Y tienen que estar todos acá explicitados para que el profesor tenga esto como una pauta objetiva, clara, y que lo oriente para evitar la improvisación y para tener todo disponible. Sigamos. Relatar en forma progresiva o temporal las actividades ofrecidas a los alumnos considerando las condiciones, recursos, guías, materiales, etcétera, su funcionalidad y acceso, y además de los siguientes parámetros que recién les mencioné. Entonces en esta tablita yo pretendo articular todas las variables. Fíjense bien. Momento, 3 momentos: inicio, desarrollo, cierre. Formato, sincrónico, asincrónico. Preguntas guía. Obviamente tenemos que partir por dónde estamos. ¿Dónde estamos en el inicio sincrónico? ¿Dónde estamos en el inicio asincrónico? Y después, ¿hacia dónde vamos en el inicio asincrónico? O sea, en el inicio vamos a tener que hacer 3 preguntas. ¿Dónde estamos? Y hacia dónde vamos. Ya sea en fase sincrónica o sincrónica. Después pasamos al segundo momento de este ciclo lectivo, o experiencia de aprendizaje. Ciclo lectivo o experiencia de aprendizaje va a ser lo mismo. Desarrollo. Pero ese desarrollo los niños lo van a vivir sincrónico o asincrónico. Para este caso, para este ejemplo, lo van a vivir asincrónico. Y tienen que responder a la pregunta: ¿qué hacer para llegar? ¿Cómo saber si llegamos? Y después tiene que haber un cierre, que en este caso va a ser un cierre sincrónico. O sea, así como estamos nosotros ahora. Y ese cierre sincrónico tiene que responder a la pregunta guía. ¿Llegamos? ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de esta pautita, esta tabla de parámetros
de momentos, de plataformas y de preguntas pedagógicas o preguntas guías, nosotros podemos garantizar un ciclo de aprendizaje y darle redondez, voy a decir, a este OA. Bueno, allí el profesor también tiene que abordar las observaciones de alineación, que es un poco la pregunta que nos estaban haciendo, ¿qué tiene que ver esto con el currículum? Por ejemplo, fundamentar o analizar la alineación entre el desarrollo de la experiencia de aprendizaje y los indicadores de acompañamiento. Evaluar si las actividades responden a los indicadores y si los indicadores se alinean a las actividades. Eso se llama alineación horizontal. O sea, los indicadores tienen que ir en una progresión de un indicador que apunta a una habilidad básica hacia un indicador que apunta a una habilidad más compleja. Si yo veo esa progresión o ese tránsito, voy a tener una alineación vertical. Pero también tengo que tener una alineación horizontal. ¿Qué significa eso? Que toda mi progresión vertical de indicadores tiene que corresponderse coherentemente con el OA, porque acuérdense que el OA tiene sus componentes, su capacidad observable y su contenido y sus condiciones. Eso tiene que corresponderse linealmente, pero en la horizontalidad, con los indicadores. Por lo tanto, en este esquema pedagógico, donde yo tomo el OA y los indicadores, tengo que ver una progresión lineal como alineación y una alineación horizontal. Eso le va a dar la redondez, el equilibrio, la solidez a mi experiencia de aprendizaje cada vez que el OA esté bien construido. Un OA mal construido es una casa con ladrillos blandos. Un OA bien construido es una casa con ladrillos duros, no se va a caer fácilmente. Bueno, y la alineación curricular que establece allí es la pregunta que tú haces. ¿Este OA o este ciclo lectivo o esta experiencia de aprendizaje responde al currículum nacional? ¿A qué aspecto del currículum? ¿A algún ámbito, alguna progresión? ¿Es una amplitud de alguna progresión? Esa pregunta hay que hacérsela porque estamos trabajando en el marco o en la base curricular que orienta todo proyecto educativo y todo desarrollo de cualquier asignatura, ciclo lectivo, experiencia de aprendizaje, clase o como queramos llamarlo. Allí está el aspecto que yo les mencionaba adelante que se llama recomendaciones, apuntes. Allí se hacen ciertas precisiones, como por ejemplo estos conceptos confusos, estos conceptos que tienen asociados ciertos prejuicios o paradigmas o mitos o ciertas situaciones de vulnerabilidad o ciertas situaciones de discriminación o de rótulos antipedagógicos. Allí hay que hacer la anotación y las precisiones para evitar, porque aquí hay que evitar la deformación pedagógica, estamos educando. Veamos la siguiente. Bueno, allí está lista la ficha número 1 y se fijan que en la ficha número 1 transitamos del OA hacia la experiencia, el acompañamiento y los indicadores y transitamos al inicio el desarrollo, pero en esta ficha número 2, que es la ficha de acompañamiento y evaluación, esta ficha se centra principalmente en el cierre. Porque acá está el OA, está el indicador, y aquí yo a cada indicador le hice un análisis. Nosotros analizamos el OA, analizamos los indicadores, o sea, elaboramos el indicador, pero también podemos analizar el indicador y poder darle más precisión todavía al indicador. Y esa precisión que le damos al indicador es una nomenclatura o un sistema de códigos que yo se los voy a explicar. Una vez que tengo hecho todo eso, puedo pasar a elaborar el estándar. ¿Qué es lo que es el estándar? El estándar es la línea de desempeño o la referencia de desempeño a la cual el profesor aspira como mínimo, ¿ya? O también como máximo. Ahí está, eso lo calibra el profesor. Ese estándar. El alumno, el equipo, hace esto, o qué tan bien lo hacen. Hace esto, o sea, identifica esto, compara esto, contrasta esto, articula esto, concluye esto, se comporta de esta manera, entrega esto. Todos esos elementos que lo establece el estándar, ¿ya? Como un nivel de desempeño, podríamos decir. Y después viene el otro componente de esta segunda ficha que está orientada al acompañamiento y a la evaluación, son las escalas o equivalencias. Porque todo lo que yo veo a través del indicador y el producto, ¿se fijan? Y la nomenclatura que le voy a dar o el código para cada uno de esos productos, yo tengo que ser capaz de hacerle ciertas equivalencias. Es decir, este alumno lo logró totalmente, lo logró excelentemente, lo logró medianamente, no lo logró.
Entonces tengo que trabajar con una escala, con una rúbrica, con un sistema de equivalencia, porque en algún minuto esa conclusión o ese juicio pedagógico o esa observación pedagógica pudiera necesitar transformarla en una cuantía, en un número, en una nota, que tiene funciones operativas, administrativas y de promoción y de indicadores de eficiencia interna en un establecimiento. Por lo tanto, en esa lógica hay que trabajar este ciclo lectivo. Bueno, una vez que el profesor tomó todos sus indicadores, voy a volver, todos sus indicadores con sus estándares y con sus escalas de equivalencia, el profesor tiene que hacer una conclusión, una reflexión, decir, bueno, ¿qué pasó entonces con mi ciclo lectivo con cada uno de mis alumnos, si está trabajando individual, o con cada uno de los equipos que organizaron este OA? ¿A qué llegué? Los alumnos, ¿dónde estaban? ¿Hacia dónde iban? ¿Qué necesitaban para llegar? ¿Cómo se daban cuenta si llegaban? ¿Y cómo concluyen o no si llegaron? Se dan cuenta que en esta parte se responde la última pregunta de esta progresión pedagógica. Es, ¿llegamos o no llegamos? El profesor observa los resultados o mediciones de desempeño de cada indicador o código. Después le voy a explicar cómo se hacen los códigos. Considera el nivel de complejidad de cada habilidad en la lógica taxonómica Bloom-Anderson para hacer ponderaciones por código. O sea, cada código que se desprende de cada indicador tiene un nivel de complejidad o de desempeño o de expectativa de producto que es distinto. No es lo mismo que el niño me va a hacer una tabla comparativa donde va a poner tales elementos, que no es lo mismo que vaya a hacer conclusiones, que me las va a hacer en un relato, o él me va a hacer una maqueta de algo, o él va a proponer un guión, por ejemplo, para una conversación, o va a proponer una entrevista como producto. O sea, todo va a tener distinto nivel de complejidad. Para varios indicadores o varios OAS de una progresión mayor puede hacerse una tabla de especificaciones y potenciar la validez y confiabilidad de los instrumentos y procedimientos de evaluación, acompañamiento o retroalimentación. Estos son todos elementos de la evaluación. Cuando el profesor tiene los indicadores y los tiene codificados y tiene el estándar y tiene los criterios o las rúbricas de equivalencia, el profesor puede hacer esta que normalmente el ministerio ha insistido con los colegios, puede hacer estas tablas de especificaciones que le dan objetividad, que permite visibilizar la habilidad, el contenido y el producto, y la ponderación o el peso cuantitativo que se le puede ir dando a cada uno de los indicadores. La síntesis o conclusión establece o responde la última pregunta de este ciclo pedagógico, que es, ¿llegamos a puerto? Queríamos que el alumno comprenda y relacione. En este minuto el alumno comprende y relaciona, ¿sí? Lo hace bien, comprende y relaciona en el marco de la amplitud de las condiciones de mi OA, sí, lo hace totalmente de acuerdo al estándar. Entonces, ¿llegó o no llegó? Llegó. ¿Qué pasó? Le damos el alta y decimos que hemos sacado adelante un aprendizaje y seguimos con un nuevo OA a través de todo un esquema muy similar a este, que debiera ser muy similar al que ya hicimos en términos de estructura, no de contenido. Muy bien. Acá el profesor responde la pregunta si llegamos o no, o si el alumno aprendió o no, desarrolló la capacidad. El profesor fundamenta y asigna un valor al desempeño del alumno o del grupo, hace precisiones, retroalimentación, establece compromiso y proyecta sus conclusiones diacrónicamente. ¿Qué significa, que proyecte sus conclusiones diacrónicamente? Significa que el profesor se da cuenta que el alumno va en una progresión de habilidades o de capacidades en una matriz curricular, por ejemplo, o una progresión de asignatura, o en una habilidad transdisciplinar o interdisciplinar, como son las habilidades transversales. Esa conclusión el profesor la puede hacer gracias a los insumos y la conclusión que saca para este OA a través de sus indicadores. Miren, aquí yo les quiero contar cómo podemos hacer estas especificaciones que recién les expliqué. Miren, tomé el OA, como siempre vamos tomando el OA para ir refrescando y no perder el norte. Dice, conocer algunos conceptos de educación financiera para este OA y reflexionar en torno a los paradigmas actitudinales en los estratos socioeconómicos vulnerables, clase media y clase alta,
y sus implicaciones en los proyectos de vida financiera y ciudadana. Se dan cuenta que uno va bastante amplio, pero sí tiene su capacidad observable, tiene su contenido y tiene su delimitación y tiene sus indicadores. Yo aquí solamente tomé un indicador, solamente uno, porque este OA tiene 4 indicadores. Y aquí, por ejemplo, tomé el primer indicador que dice: describe las circunstancias y esquemas actitudinales que caracterizan los estratos socioeconómicos, pobre o rico, como decía la profesora, o vulnerables, media y alta, en relación con la vida financiera, explicando en un mapa conceptual u otro. Esto decía el indicador. Fíjense bien que este indicador, ¿qué busca? Solamente que el alumno sea capaz de describir. Por lo tanto, tengo que entender lo que es describir. Y pregúntate, ¿pero describir qué? Aquí tiene que describir 2 cosas: circunstancias y esquemas actitudinales, que son cosas distintas. No es lo mismo decir que hay sol a decir si a la gente le gusta o no el sol. Una cosa es describir lo que hay y otra cosa es la actitud frente a lo que hay. Entonces acá este indicador busca que el alumno exhiba si es capaz de describir una circunstancia y los esquemas actitudinales, pero que caracterizan a ciertos tipos de personas. ¿A qué personas? A las que pertenecen a distintos estratos. Pero con qué, en base a qué aspecto o de amplitud en relación a la vida financiera y mediante qué producto, a través de un mapa conceptual u otro medio audio o visual que el alumno pueda crear. Bueno, aquí profundizo sobre lo mismo. Acá se aspira a que el alumno sea capaz de caracterizar un hecho o fenómeno, cómo se da, qué observa, cómo lo caracteriza. Apunta a reconocer aspectos, variables o condiciones, pero no las explica, sus causas determinantes, no, solamente es describir. Es una habilidad básica, como reconocer, describir, contar, relatar, definir, manejar datos, compartirlos. Para este indicador, los contenidos son. Fíjense que este indicador apunta a describir 2 elementos que son 2 contenidos. Este indicador se refiere a la capacidad específica de describir, eso estamos de acuerdo. Esto implica reconocer, identificar y todas esas otras habilidades. Es decir, hacer descripciones de dos contenidos. Un contenido A y un contenido B. Veamos cuáles son. Ya. Entonces tenemos el indicador. Tenemos que el indicador se refiere a cierta capacidad específica y que este indicador apunta a 2 contenidos, pero ¿cuáles son los contenidos? El contenido A son las circunstancias, factores o hechos que configuran la realidad socioeconómica de los distintos estratos sociales en cualquier sociedad. Entonces, describe circunstancias o factores. Y el contenido B de ese indicador es que describe esquemas actitudinales. ¿A qué se refiere esquemas actitudinales? Se refiere a cómo las personas, según su estrato, piensan o interpretan la realidad financiera. Entonces, estimado, en este indicador de este OA, este indicador a lo que apunta es a un producto de aprendizaje o a una evidencia pedagógica que dé cuenta de si el alumno es capaz de describir una realidad y también describir la actitud que las personas tienen frente a esa realidad. O sea, ¿cómo es la vida o las condiciones de un estrato social vulnerable? ¿Cómo es la vida, la actitud, de un estrato social de clase media? Perfecto, yo la puedo describir, pero ¿cómo es la actitud? ¿Cómo piensan las personas de clase vulnerable en relación al dinero, en relación a los activos, los pasivos? ¿Lo piensan de la misma manera que la clase media y la clase alta? Entonces, este indicador apunta a que el alumno sea capaz de describir, bien digo, una situación, cómo se da y cómo las personas significan o se relacionan con esa realidad. Por eso que podemos hacer 2 códigos para este indicador, ¿ya? El primer código dice código indicador número 1, capacidad específica, contenido A, producto A. Y el segundo indicador, capacidad específica, que es la misma, pero el contenido cambia, porque el primer contenido describe hechos y en el segundo contenido describe esquemas actitudinales. Y el producto puede ser el mismo o puede variar. Estamos terminando. Fíjense bien. Ahora viene la otra diapo. Para mí ya pasó, ahora pasó allá. Teniendo yo mi indicador
habiendo descompuesto en mi indicador, le hice 2 códigos por contenido, ahora yo puedo elaborar un reactivo. ¿Qué es lo que es un reactivo? Es una instrucción, es un desafío para el alumno. Voy a leer cada reactivo de acuerdo a cada contenido o a cada código de ese indicador. Ese reactivo también nosotros lo llamamos en pedagogía ítem, o a veces le llamamos pregunta. Y tú le puedes decir al alumno, en su guía del alumno, o en la fase de retroalimentación, o cuando él presenta su producto, tú le puedes poner el siguiente reactivo. Cuenta, explica con tus palabras, o con dibujo o esquema, o en un relato de tu autoría, u otra manera que tú quieras, las condiciones de vida, dificultades o privilegios con relación al dinero que enfrentan las personas de los distintos estratos sociales. Ese es el reactivo. El alumno tiene que ser capaz de elaborar ese producto. Y eso tú lo vas a medir y lo vas a trabajar en tu estándar y en tu estándar que venía después, en tu tabla de equivalencia y en la conclusión. Bueno, y para el otro código de ese mismo indicador, el reactivo podría ser distinto. Cuenta o explica con tus propias palabras, con dibujo, también pueden ser los mismos recursos. Cómo las personas de distintos estratos socioeconómicos ya piensan o interpretan la realidad financiera o el mercado. Te das cuenta que aquí ya apunta a que el alumno sea capaz de escribir esquemas actitudinales, cómo piensan otras personas o las actitudes de otras personas. Es mucho más complejo este indicador. Bueno, estos indicadores se pueden codificar para hacerlo más preciso y a partir de los códigos tú puedes hacer estos reactivos que sirven mucho para hacer la rúbrica después, y estos reactivos tienen un valor pedagógico que no hay que desmerecer. Dice: los reactivos son enunciados o instrucciones alineados a la capacidad específica de cada contenido del indicador y facilitan la construcción de los instrumentos que vas a utilizar después. Se alinean a rúbricas y estándares para las instancias de la estrategia de acompañamiento, que es la ficha 2, ya sea para enfrentar la retroalimentación, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En un ciclo lectivo de aprendizaje para un NOA, fíjense que pueden operar varios tipos de evaluación. La autoevaluación, cuando el niño responde a la pregunta, ¿cómo sé si llegué? Eso es autoevaluación. Coevaluación, cómo mi par evalúa mi desempeño. Y la heteroevaluación es cuando el profesor hace la retroalimentación o aplica un instrumento estandarizado, válido y confiable a través del estándar que elaboró. Bueno, estimados, esta es la explicación de cómo se elabora la última fase del cuaderno, que son las fichas de aprendizaje. Y ahora viene una parte que no se las voy a desarrollar porque siento que pueden estar agotados como yo, pero sí se la voy a enviar y la van a entender fácilmente, que era el desarrollo del ejemplo. Ya, por ejemplo, aquí yo ya empecé a poner en materia el OA con sus indicadores. ¿Ya? Después puse en materia, estas son las fichas desarrolladas, la cantidad de sesiones o fases. Una sesión sincrónica, que es una clase presencial según el plan de estudio. La otra fase es una fase sincrónica de una semana, que el alumno trabaja autónomo, con autogestión y acompañamiento. Y la otra sesión es sincrónica, es una clase presencial de acuerdo al plan de estudio y el horario. Y allá están los tiempos estimados. Un ciclo lectivo acá de 3 semanas. Semana 1, sincrónica. Semana 2, autoaprendizaje. Semana 3, el cierre en fase asincrónica. Y ahí está, y aquí están las especificaciones, colegas, de los productos, perdón, de los recursos, condiciones y plataformas. Para este OA solamente hay 2 recursos. Un video, que está en YouTube, descargable, y una guía de aprendizaje. A través de solamente esos 2 recursos, el alumno tiene que ser capaz de sacar adelante este OA, obviamente más la retroalimentación y en la lógica de un trabajo en equipo, de un trabajo colaborativo donde el aprendizaje se va potenciando recíprocamente y a través de las instancias de las preguntas, guías que establecemos y las formas de evaluar y acompañar. Ahí está la descripción metodológica, paso a paso, cómo tiene que ir ocurriendo la metodología didáctica, en este caso, que son trabajo en equipo, ya, que es
es visionado de un video, visionado conjunto, individual, y qué es una lectura colaborativa entre los estudiantes, ¿ya? Respondiendo a las preguntas, guía y enfrentando las distintas fases sincrónica, asincrónica, y considerando que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Aquí está súper detallado, muy detallado, paso a paso, están todos los indicadores con sus códigos, para que después se facilite, se pueda facilitar después la fase de la ficha 2. ¿Se dan cuenta? Desarrollo asincrónico. En el desarrollo vamos respondiendo qué hacer para llegar, cómo saber si llegamos. En esta parte del desarrollo, colega, donde dice cómo saber si llegamos, aquí entra la autoevaluación. Y después viene el cierre, la última fase de este ciclo lectivo. En este cierre va a ser sincrónico. ¿Qué va a pasar en este cierre? En este cierre tenemos que ser capaces de responder a la pregunta: ¿llegamos? ¿No llegamos? Y ahí se explica cómo se va a dar, de qué manera se va a trabajar, cuál va a ser la dinámica, etc. Y después viene la otra ficha que le decía yo, la ficha 2. Esta es la misma parte de la ficha 1 que tiene que ver con la alineación y las recomendaciones docentes. Ya esa la vimos. Aquí está desarrollada, obviamente. Y la siguiente, colegas, es la ficha 2, donde allí está el OA, el indicador, el código, el estándar y la tabla de equivalencia. Y se cierra esto con la... ¿Se me ayudan? Con la... Empieza con C redonda. Ahí viene con la conclusión o síntesis, respondiendo a la pregunta: ¿llegamos? Y acá se especifica detalladamente cómo tiene que ser el ejercicio pedagógico. Estimados, hemos terminado toda esta capacitación, este análisis conjunto, de ver cómo podemos organizar nuestro cuaderno, con el aporte del profesor Romedil, con el aporte de la profesora Daniela, la profesora Ruth, lo que yo les preparé, el protocolo que revisamos. O sea, no les falta nada, queridos colegas. Lo único que nos falta es que armen los equipos, terminen de hacer los equipos, puedan escribir al correo de apoyo, puedan organizarse en lo que queda esta semana y la próxima, no más allá de eso, para que puedan planificar su primera reunión y darle la primera alta técnica. La contingencia, la virtualidad, las preguntas guía, los momentos del ciclo lectivo. Ya la clase no es una hora como tradicionalmente, ahora es un ciclo que tiene que ver con transitar por distintas fases y a través de distintas estrategias, pero siempre manteniendo UNOA, sus indicadores y sus productos pedagógicos como nuestra ancla, nuestros ladrillos duros que van a mantener nuestra casa en pie o le van a dar redondez a este cuaderno de orientación.